Bienvenidos a Estrategias para aprender y para probar en la facultad. Soy Cecilia Cámara y te doy la bienvenida a este espacio que vamos a construir juntos. Y así hemos llegado al episodio número 3, donde vamos a hablar de cómo estudiamos para aprender. El gran desafío de la universidad es que es necesario y clave que seamos actores activos de nuestro proceso de aprender. Por eso la universidad nos pide que aprendamos a aprender. Hay que considerar acá, entre paréntesis, de que el conocimiento es un proceso siempre en construcción, tanto de uno, en lo personal, como del conocimiento como bagaje cultural. En este momento hay grupos de investigación en todas las áreas. En este mismo momento están descubriendo cosas y muchas de las cosas que aprendemos, sobre todo en las carreras de tecnología y de ciencia, dentro de 10 años quizás hayan cambiado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que aprendamos a aprender. Si a un estudiante de ingeniería le enseñamos un lenguaje de programación, por ejemplo, no importa que dentro de un año ese lenguaje ya no exista. La lógica va a ser la misma. Eso es lo interesante. Por eso, lo importante es que aprendamos cuáles son los caminitos que elige nuestro sistema cognitivo para aprender y para que ese conocimiento esté disponible. Eso es lo más importante. Por supuesto que después lo vamos a conectar, y de eso estamos hablando, con que después hay que probar, por supuesto. Ya vamos a ir ahí. Pero en cuanto a esto de aprender a aprender, nos lleva a un concepto importante en las ciencias del conocimiento y del aprendizaje, que es la metacognición. La metacognición tiene que ver con la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Es decir, cuál es nuestra estructura, cuál es nuestro andamiaje en el cual nosotros vamos a apoyar nuestros conocimientos y de qué manera estos conocimientos se van a vincular entre sí. La metacognición implica diferenciar entre no sé si diferenciar, tal vez integrar dos cuestiones o aspectos muy importantes. Uno de ellos es el de las capacidades y el otro es el de las habilidades. Las capacidades podríamos decir que son innatas, es nuestra estructura de fábrica, diríamos, ¿no? Puede que yo tenga mucha memoria auditiva o mucha memoria visual. Puede que tenga mucha capacidad de relación entre conceptos. Puede que me acuerde mucho de una cosa que escucho. Siempre, de todas maneras, estas capacidades se pueden potenciar. Siempre se pueden potenciar porque si ya existen en mí, se pueden hacer crecer. Hay muchas capacidades que nosotros tenemos que quizás nunca descubrimos. Tal vez alguien puede ser buenísimo tocando el violín, pero nunca se ponga a estudiar violín. En general, eso también depende de cuánto se hayan estimulado estas capacidades. Hay personas que de niños tienen muchas capacidades, pongamos este ejemplo de la música, pero también ahí tiene que ver qué tanto están apoyadas, valoradas estas capacidades innatas en la estructura familiar. Luego están las habilidades, es decir, las habilidades se adquieren. Se adquieren por repetición, se adquieren por aprendizaje. Por ejemplo, yo puedo aprender estrategias de cómo estudiar mejor.
puedo aprender a estudiar, puedo aprender a aprender. Puedo también lograr con este aprendizaje buenos hábitos de estudio, buenos hábitos saludables en la vida. Son todas habilidades, ¿no? O sea, incluso uno podría tener la capacidad innata de aprender violín, pero si después no estudia y logra habilidades, quizás nunca va a tocar el violín. Este es un proceso que se complementa en sí mismo. Por eso decíamos, en este trabajito de lograr descubrir estas capacidades y potenciarlas con nuestras habilidades, es clave que nosotros podamos encontrarle sentido a todo lo que estudiamos. La verdad es que solo se aprende lo que se comprende. Es el primer escalón. No quiere decir que con que yo comprenda sea suficiente, pero sí es condición necesaria. No puedo aprender algo que no comprendo. Tampoco recomiendo que escriba nada que no comprendo. ¿Vieron cuando uno está haciendo un resumen? Que ahí vamos a ir a las técnicas, ¿no? Pero está haciendo un resumen y escribe algo, dice, bueno, esto no sé, pero lo escribo así, después lo veo. Bueno, no es una buena idea. No debería escribir algo que no comprendo porque esto no se va a develar solo. Es que yo lo tengo que descubrir. Entonces escribo algo que comprendo. ¿Y cuándo lo escribo? Que vamos a aclarar. Escribir es fundamental. El tema es qué escribo. Primero, escribo lo que tiene sentido para mí, pero con una condición, incorporando lenguaje técnico. No lo puedo escribir como yo lo entiendo solamente. También de paso, al escribirlo tengo que ver cómo lo podría decir. Cuando yo hago este proceso, que por supuesto lleva mucho más tiempo y es mucho más complejo que copiar algo que está en el libro, pero la gran cuestión es que yo ahí ya estoy aprendiendo. Otra cosa importante y clave es que este proceso que hago de aprendizaje sea básicamente muy dinámico y que yo esté involucrado con mi cuerpo, con toda mi existencia. Mientras más está involucrado mi cuerpo, más este sistema se va a sostener y lo que aprendo va a perdurar en el tiempo. Si yo solamente leo, que está dentro de lo pasivo, a las 2 semanas solo recuerdo el 10%. Si solamente escucho, recuerdo el 20%. Si solamente veo, quizás llegue al 30%. Por supuesto que esto depende, como decíamos antes, de mi estructura, de mis capacidades básicas de arranque, pero en los estudios que se han hecho en relación a la persistencia de lo que aprendemos, estos serían los porcentajes generales. Ahora, cuando se sostiene lo que aprendo, cuando perdura en el tiempo, cuando yo hago, cuando yo lo digo y sobre todo cuando yo discuto con otros mis puntos de vista. ¿Y la memoria? ¿Dónde ubicamos a la memoria en este proceso? Hay que decir que la memoria es un elemento más en este proceso de adquisición de conocimientos. Hay personas que temen no recordar y hay personas que apoyan gran parte de su proceso de aprender en la memoria. Habría que diferenciar la memoria más mecánica de la memoria asociativa. Es muy diferente. La que tenemos que usar es la memoria que se vincula a conceptos. Si yo, por ejemplo, quiero aprender un nombre de una planta, el nombre científico, es importante que lo asocie con algo que para mí tiene sentido, aunque sea una asociación muy personal. Otras veces se puede asociar a algo del proceso. Es importante que yo entienda la lógica de esto que estoy aprendiendo. Entonces la memoria va a ser parte del proceso.
Cuando nosotros aprendemos de una manera mecánica, es muy peligroso, porque por un lado, cuando nos cambian algunos de los elementos, por ejemplo en un problema o en una resolución, no lo voy a poder resolver. En cambio, si lo analicé y es producto de un razonamiento, voy a poder adaptarlo a una nueva situación. Es decir, esa información que yo tengo disponible y que la puedo usar en una situación nueva, es la información que me sirve. Y cuando sucede eso, es porque ha habido aprendizaje. Entonces, hecha esta aclaración sobre el tema de la memoria, vamos a conectar este proceso con lo que venimos trabajando desde el episodio anterior, que es esto de asignarle un tiempo y un espacio a nuestro proceso de aprender. ¿Cómo sería esto? Cuando yo me siento a estudiar, ¿sé lo que quiero lograr? ¿Sé cuál es mi objetivo para este espacio de tiempo y de lugar de estudio? Me siento a estudiar física. ¿Qué cosa de física? Entonces, pensarlo desde una estrategia al conocimiento, a la adquisición del conocimiento, sería empezar por la aproximación al texto o al material. Por ejemplo, tengo que estudiar este capítulo, vamos a decir, de calor en física. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuántas partes tiene? ¿En cuántos fragmentos lo puedo separar de acuerdo al tiempo que yo tengo para estudiar? ¿Tengo 4 horas para estudiar todo el capítulo de calor? Bueno, ¿en cuántas partes lo puedo dividir? No en hojas, no recomiendo que sea en hojas, sino en subtemas, que yo vaya comprendiendo como la estructura que tiene el capítulo. Eso sería ya afrontar el capítulo de calor de física desde una estrategia activa. Luego de eso voy a comenzar a comprender lo que estoy leyendo, dijimos recién a escribir lo que estoy comprendiendo y empiezo a construir conceptos. Ese es el proceso central, diríamos, del aprendizaje, que pueda elaborar un concepto propio de esto que estoy estudiando. ¿Para qué? Para poder usarlo en una situación nueva. Entonces ahí va sucediendo, la memoria va siendo el lugar donde voy almacenando esta información. Y si yo la comprendí, la relacioné y tiene sentido, voy a saber bien dónde está ubicada y la voy a poder recuperar. Mi texto, el que voy escribiendo, funciona como un acceso directo, funciona como una manera de que yo pueda linkear rápidamente esa palabra que escribí, ese dibujo que hice, con eso que almacené en mi memoria. Después viene la etapa de saneamiento, donde por ejemplo es muy útil decirlo con mis palabras, escucharme a mí explicando este concepto, porque eso además me da confianza y por otro lado me hace tener conciencia respecto de que si realmente lo aprendí o yo creo que lo aprendí. Al final tenemos la etapa de optimización, que esto ya sería, por ejemplo, prepararnos para un coloquio, para un oral, y ahí nosotros podríamos pararnos frente a un pizarrón y explicar un tema sin ningún papel. Bueno, cuando logramos eso, por supuesto, ya nos hemos apropiado de todo el conocimiento que queríamos aprender. En este proceso, como ven, es muy importante el involucrarme en el proceso, estar presente, sobre todo presente. Y eso nos lleva al concepto de la atención plena. La atención plena tiene que ver, es un concepto llamado, también lo pueden escuchar como mindfulness, que tiene que ver con esto está fundado científicamente en la neurología, llamadas neurociencias, pero también tiene una pata en el budismo.
porque tiene mucho que ver con entender que el único momento en el que podemos accionar realmente es en este momento presente. En ningún otro. Cuando yo me pongo a estudiar y estoy pensando en el examen que me va a ir mal o en lo que tengo que hacer el sábado, no estoy presente. Por eso hablamos de dividir el tiempo en pequeñas porciones, porque nuestra mente no puede estar concentrada mucho tiempo. Ustedes piensen que ya lo hemos hablado, pero vamos a recordar un concepto que hemos hablado antes respecto del proceso que hace nuestro cerebro. Enfocarnos en algo por sobre otras cosas, es decir, prestar atención, luego concentrarse y luego perder la concentración. Es un proceso lógico y natural, no puede durar demasiado tiempo. Pero en ese tiempo en que estamos atentos, tenemos que estar muy presentes. Y lamentablemente o no, estamos en una época donde estamos invadidos por estímulos. Por lo tanto, cultivar esta habilidad de estar presentes es clave para poder aprender. En el próximo episodio vamos a trabajar las técnicas de estudio. Todos tenemos técnicas de estudio y todos podemos mejorar nuestras técnicas. Ahí nos estaremos encontrando.